Ok, vamos a comenzar con esta clase. Como hemos hecho en veces anteriores, vamos a iniciar con un caso clínico. Se trata de una mujer de 35 años, con gesta 1, parto 0, abortos 1, sin antecedentes patológicos de importancia. Presenta un cuadro clínico de 36 horas de evolución de dolor en hemitórax derecho, un EVA 6/10, irradiado a hombro izquierdo, sin signos neurovegetativos y además desde hace 12 horas se acompaña de tos seca y disnea de medianos esfuerzos, por lo que acude. A la exploración física tiene una tensión arterial de 90/60, pulso de 110 latidos por minuto, 28 respiraciones, 36,2 grados de temperatura y saturación de oxígeno de 84%. Existe taquimia, uso de músculos accesorios, edema de pierna izquierda que no deja fobia y dolorosa la palpación en cara posterior de la misma pierna. Muy bien. Aquí está entonces el pequeño resumen de la historia clínica. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuál es el problema que más les llama la atención en este caso en particular? ¿Cuál es el más grave, que más representa problema? ¿Qué dicen ustedes? Tal vez, doctor, el cuadro de las 36 horas de dolor. Y el cuadro de dolor torácico. Ok, podemos ponerle aquí entonces. En hemitórax derecho. Ya, Irradiado a hombro izquierdo. eso, justamente, muy bien. Lo importante de este cuadro es que está irradiado a hombro izquierdo. Muy bien. ¿Cuáles serían las causas probables para este dolor? O más bien dicho, cuando hablamos de dolor torácico, ¿sí? Perdón, doctor, que la interrumpa. Puede ser reflujo gastroesofágico, puede ser infarto, gastritis, Ujú, correcto, ¿no es pero en cierto? este caso, sí, Es más fácil si clasificamos el dolor torácico en cardiogénico y en dolor digestivo. torácico no cardiogénico. Cuando hablamos de síndrome de dolor torácico, aquí lo que nos interesa diagnosticar desde el punto de vista de la gravedad es el síndrome coronario agudo, ¿no? En otras palabras, el infarto agudo de miocardio. Vamos que el síndrome coronario agudo son varios también, es la angina de pecho, la angina inestable, el infarto agudo de miocardio. Pero el infarto agudo de miocardio definitivamente es lo más grave que puede ocurrir en estos casos. Ahora, el dolor torácico no cardiogénico hace referencia a cualquier otro tipo de dolor. La compañera nos ha dicho muy bien, puede ser por dolor esofágico, espasmo difuso de esófago, por ejemplo, puede ser una gastritis, una úlcera péptica, puede ser también una pleuritis, ¿no? Sí, cualquier otra estructura que no sea, que no esté asociado al corazón, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí estas serían las causas de dolor torácico. A ver, en esta paciente, ¿cuál sería lo más probable? ¿Un dolor cardiogénico o no cardiogénico? ¿Qué dicen ustedes? Cardiogénico. Cardiogénico. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué opinan? Yo también creo que es cardiogénico, doctor, porque en los siguientes antecedentes tenemos edema en pierna izquierda, no deja fobia, dice, y a veces la insuficiencia cardíaca tiene esa característica. Ya, ok. Bueno, entonces pongámosle aquí y dejemos de señalando a este dolor como síndrome infarto agudo miocardio, síndrome coronario agudo como etiología a descartar. Estoy de acuerdo, es lo más grave y es lo que tenemos que descartar, para eso se trata, ¿no? Y después podemos ir viendo qué otra cosa podría ser. Listo, entonces, ¿qué otro problema es interesante aquí, importante, que no hemos mencionado? La hipotensión. Bueno, hipotencia estrictamente no está. Está en el límite de la Las presión 12 horas, arterial. doctor, las 12 horas de la tos seca y la disnea de medianos esfuerzos. La disnea, ya enfoquémonos por este lado, la disnea. ¿La disnea de dónde sale? ¿Alguna idea? Eh,
Puede ser respiratoria y no respiratoria. Ya, hay una forma más fácil de clasificarlo, de evaluarlo fisiopatológicamente. Déjenme, les voy a hacer unos dibujos medio más o menos aquí. Entonces, la disnea podría ser de origen respiratoria. Bueno, estoy tratando de, Cardíaco también, doctor, en este caso, ¿no? no, pero no me sale también el dibujo. Ok, yo creo que aquí se puede ver vías respiratorias bajas, vías respiratorias altas, pulmones, y pues obviamente, ¿qué es lo que nos falta ahí? Cardíaco. Corazón, ¿no es cierto? Y tenemos los vasos sanguíneos también presentes, que van hacia afuera, desde el pulmón hasta el pulmón y desde el pulmón al corazón, ¿cierto? Así es. Ahora, vean, la disnea puede ser en aparato respiratorio superior, ¿sí? Por una obstrucción, por ejemplo. En este caso, ¿cuáles son las manifestaciones de vías respiratorias altas? Sí, una obstrucción. Una moneda, por ejemplo, ¿qué nos causaría? Obstrucción de la vía aérea. Sí, pero ¿cómo se llama el signo, síntoma que nos desencadena, nos mostraría el paciente? Cuando nos ponemos azules, se me Tiene olvidó el de nombre. mayores esfuerzos. Estridor. ¿Sí saben qué es el estridor? Sí, Ya, ¿no es cierto? El sonido cuando el paciente se está ahogando, ¿no es cierto? Estridor al momento que hace el esfuerzo respiratorio, ¿no? Se nos indica atragantamiento, cual generalmente es el problema que da en vías respiratorias altas. En vías respiratorias bajas, ¿cómo se manifiesta? La obstrucción bronquial, es decir, más abajo a nivel de los bronquios. ¿Qué dice? crepitantes. Más bien nos daría roncus y sibilancias. A ver, ¿qué son los roncus? ¿Por qué se produce? Representa, representa como un ronquido así, que ¿Pero por qué? ¿Por qué se ronca? sí, Por la obstrucción del flujo de aire, o sea, no, Por no la pasa a presencia través de de, las vías. por la moco, presencia de secreciones, correcto, presencia de secreción, moco. moco. Ahí es cuando el paciente está pasando el aire a través del bronquio, moviliza las secreciones y escuchamos roncos. Pero las sibilancias, porque se producen. Por disminución en la cavidad. Exacto, en el calibre, exacto. Ya es menor el diámetro del bronquio y eso hace que el aire pase rápidamente generando turbulencia y silba, ¿no? Literal, es un silbido, sí, estridor, broncus y sibilancias serían obstrucción, signos de obstrucción de vía aérea superior e inferior. Pregunta, ¿tenemos esto en el caso? No, No, no es cierto. La disnea no viene de vías aéreas. Por tanto, me queda el pulmón. El siguiente sería el pulmón al que tendremos que investigar. Ahora, sin embargo, el pulmón nos daría qué problema en el alveolo. Si el alveolo se llena de líquido, ¿qué es lo que voy a clínicamente a escuchar? Ahora sí alguien ya lo había dicho antes. Crepitantes. Los estertores receptores. crepitantes, ¿no es cierto? Que no es más que el sonido de despegamiento del alveolo lleno de líquido. Y eso significa que está comprometido el alveolo como tal, ¿no es cierto? ¿Cuál es el líquido comúnmente almacenado en los alveolos? Hablamos de sangre, pus, o puede ser suero, plasma. Plasma, en caso del edema, por ejemplo, va a ser plasma. En caso de la sangre de hemorragia pulmonar, va a ser sangre. Y en el caso de neumonía, va a ser pus. Pregunta, ¿tenemos esto en la paciente? No, doctor. ¿Cierto? Entonces, fácil podemos descartar, ¿no es cierto? Vía aérea superior, vía aérea inferior, incluso podemos quitar el pulmón. ¿Qué es lo que me queda aquí? El corazón. Déjenme dejarle el pulmón todavía. Podemos quitar, digamos, me queda el corazón, es decir, una falla cardíaca, ¿no es cierto? Ahora, signos de insuficiencia cardíaca. ¿Qué nos daría una insuficiencia cardíaca? ¿Qué datos clínicos?
Ya la dijo la compañera. El tipo de dolor, el edema, la tos. ¿La taquipnia? Edema, la tos. A ver, ¿la tos de qué tipo es cuando es corazón? Como normalmente. Tos seca. Puede ser productiva también, pero la tos es nocturna. Usualmente cuando es el corazón el problema. Y recuerden de la disnea paroxística nocturna. ¿Se acuerdan cuál es esa? ¿Cuál es la disnea paroxística nocturna? Cuando el paciente se acuesta, se le da, le empieza a dar disnea que le despierta y le obliga a levantarse. Se llama disnea paroxística nocturna y se da generalmente por insuficiencia cardíaca. No sé si está claro. ¿Sí? ¿Quedó claro lo de la disnea paroxística nocturna? Únicamente cuando hay problemas cardíacos, doctor. Ah, exactamente. Bueno, el edema. ¿Qué características tiene el edema de la insuficiencia cardíaca? ¿Qué dice? Que puede estar, empezar desde los pies, Ajá, es un edema de declive, se llama. declive. Empieza en las zonas de declive. Por ejemplo, en miembros inferiores, al final del día. ¿Es bilateral, unilateral? ¿Qué es? Bilateral. Bilateral. Y con fobia, ¿cierto? Ok, ¿la paciente cumple con eso? No. Ya. Es unilateral, de hecho, el edema, ¿no es cierto? Solo es en una pierna. Y no tiene la fobia. Tiene la fobia, ¿no es cierto? Entonces, ¿tiene como datos para insuficiencia cardíaca en este momento? No. No. Estoy de acuerdo que en ella hay que descartar un infarto agudo, pero datos de insuficiencia como que no, no tiene. Además, un paciente con insuficiencia cardíaca también puede tener estertores. ¿Por qué los estertores crepitantes? Porque el líquido que se acumula del edema en los alveolos, ¿no es cierto? Entonces, tendría también estertores. Entonces, como que corazón, no, ¿verdad? Entonces, me quedan dos opciones. Uno, el flujo hacia los pulmones. ¿Qué puede pasar con el flujo hacia los pulmones? Que a lo mejor la paciente tiene no aspectorado la flema. No, hablamos de la sangre, piensen en la sangre. ¿Qué condición en la sangre obstruye el paso hasta los pulmones? Solo hay una opción. ¿Cómo se llama? Los trombos. Coágulos. Ajá, Coágulos, trombos, Coágulos. claro. una trombosis, ¿no es cierto? Una trombosis que puede provocar que no haya flujo de sangre del corazón a los pulmones, haciendo entonces que el paciente tenga disnea. No hay sangre oxigenada, ¿no es cierto? La trombosis es un ejemplo de esto. Ok. Y bueno, una posibilidad es que la sangre esté todo bien, circule normalmente, pero que la oxigenación no sea adecuada y esto pasa, por decirlo, en la anemia. La anemia también nos va a dar problema porque la anemia hace que el paciente no pueda oxigenarse bien y produce la disnea. Sin embargo, la anemia tiene datos claros. ¿Hay datos de anemia en esta paciente? No. No, miren, entonces, de todo lo que hemos hablado, ¿qué posibilidad hay tenemos en relación a la disnea? ¿Cuál podría ser la causa? De todo lo que hemos hablado. ¿Cómo se llama la enfermedad? Por el Trombocitopenia. No. Tromboembolia Pulmonar. pulmonar. Ya. ¿Está claro? ¿Preguntas?
¿Alguna duda? ¿Alguien que piense diferente o quiera que le aclaremos algo? Entiendo que todos entendieron, ya. Muy bien. ¿Cuál es el plan de diagnóstico entonces en esta paciente? ¿Qué estudios le pediré para comprobar esto? ¿Qué dice? Una biometría hemática. Una biometría, ¿no es cierto? Nos sacamos de encima la anemia y esas cosas, pero sí necesitamos. ¿Qué más necesitamos hacer? Para ver que no haya Un nada. ataque, doc, ¿Ah? un ataque. ¿Qué busco en el ataque exactamente? Estoy de acuerdo con usted, pero ¿qué buscamos? Si el embolio pulmonar, Ya. Verán, la o sea, TAC si no tiene, obstruye las arterias. sí, la TAC tiene diferentes modalidades. No toda una TAC simple de tórax, por ejemplo, no me muestra bien los vasos sanguíneos. Me sirve para descartar patología bronquial o patología, digamos, alveolar, ¿sí me entiende? Igual podríamos hacer una RX de tórax. ¿Cuál es la idea? Que esté normal. Queremos descartar patología que justifique, en este caso, la disnea, ¿no? Y hablamos que puede ser de vías superiores, vías inferiores, los alveolos, ¿no es cierto? Necesitamos esto. Si yo quiero realmente ver los vasos sanguíneos, ¿qué examen tengo que pedir? ¿Qué dice? Angiografía. Angiografía. Bueno, la angiografía ya se ha dejado de hacer porque le reemplazó mucho el angiotac. El angiotac. ¿Sí? Entonces, estos serían los exámenes que yo tenga que hacer en esta paciente. Un angiotac pensando en una tromboembolia pulmonar. Ahora, hay algo más que tiene la paciente que se me está, no puedo dejar pasar de decirlo. La paciente tiene un edema de pierna izquierda solamente, ¿sí? ¿Por qué puede tener edema solo de una pierna? ¿Es normal eso? Ah, claro. ¿Y por qué tendrá edema en una sola pierna? ¿Cuál sería la explicación que la otra pierna esté bien? Doctor, puede que una de las venas, no sé, femoral, inguinal, alguna de las venas de la pierna esté obstruida. Correcto. Y, o sea, a ver, sabemos que, por ejemplo, cuando el trombo viaja hacia, en el mejor de los casos, si viaja a vía respiratoria, puede causar un paro respiratorio, pero si viaja hacia venas del corazón, puede pues, provocarnos un infarto. En este caso, el trombo, el coágulo puede haberse originado en la pierna. Así es. Bueno, obviamente no va a irse de vena se va a vena, de arteria se va a arteria, no se puede ir a otro, no puede cambiar a menos que sea una embolia paradójica. ¿Qué es la embolia paradójica? Nosotros, déjenme, no sé si puedo hacer aquí un dibujo, soy malo para esto, aquí como hacer a mano alzada. Este es el corazón, más o menos. Ustedes saben que el corazón está dividido en cuatro cavidades, ¿no es cierto? Dos aurículas y dos ventrículos. Ok, por alguna razón puede haber lesión del septo interauricular, ¿sí? El septo interauricular no está presente y existe flujo que puede ir en ambas direcciones, derecha, izquierda o de cualquiera de las dos formas. Si se produce un trombo en la pierna, un coágulo a nivel de la pierna que esté viniendo por las venas, acá un coágulo, este coágulo puede venir hasta la aurícula derecha y por esta comunicación se pasa a la aurícula izquierda y termina yéndose hasta el sistema nervioso central, es decir, al cerebro. Y tendríamos un evento cerebrovascular isquémico por esta embolia paradójica. ¿Por qué paradójica? Porque está viniendo de derecha a izquierda. Y eso no es común. Sí, es muy raro, pero sí está descrito en la literatura. Que puede pasar, que se vaya el trombo del lado derecho a la izquierda. Normalmente debe ser que el trombo que está viniendo en la aurícula derecha pase al ventrículo derecho y de ahí a las arterias pulmonares y se queda en las arterias pulmonares, pero todo es circulación venosa.
todo es circulación venosa. Solo en la embolia paradójica tenemos que cambiar de circulación venosa a circulación arterial. No sé si está claro hasta aquí. ¿Sí? Entonces, miren, los posibles diagnósticos de la paciente es una tromboembolia pulmonar y una trombosis venosa profunda. Entonces, vamos a ir un poco viendo los resultados de esta paciente. Aquí tenemos una biometría, 6.400 leucos, 68% son neutrófilos, hemoglobina 13.2, no hay anemia, hematocrito 40, 180.000 plaquetas, digamos una biometría normal, con tiempos de coagulación normales. Aquí estamos viendo una radiografía de tórax. ¿Qué me pueden decir de la radiografía? ¿Qué opinión tienen ustedes? Yo diría que hay un engrosamiento del hilio pulmonar. Así es, correcto. Hay un engrosamiento del hilo pulmonar que llama la atención. Lo demás se ve normal. No hay neumonía, no parece haber bronquitis, ni aguda ni crónica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense, aquí tenemos nosotros la columna vertebral, que se puede ver. Esto no debería verse, no debería verse, especialmente la parte inferior, en una radiografía técnicamente bien tomada. Entonces, esto puede ser el motivo por el cual estén engrosados, ¿no? En esto. Pero la verdad es que, aparte de eso, no hay otro cambio. Podríamos pasarle como normal. De hecho, me recuerdo que fue reportada como normal. Entonces, vamos a ver qué dice de la trombosis. La trombosis es un desequilibrio entre los factores procoagulantes y los factores anticoagulantes, ¿sí? Esto debe mantenerse siempre estable para que no se produzca la trombosis como tal. Ahora, nosotros tenemos dos modalidades, como ya hemos hablado. El trombo, que es aquel coágulo que se forma en el lugar donde está lesionado el vaso sanguíneo. Es decir, simplemente, si hacemos un dibujo para ver eso, aquí tendríamos un vaso sanguíneo grande. Aquí lo que va a ocurrir es que el trombo se forma desde la lesión de la pared hasta donde está la otra lesión de la pared, obstaculizando el paso del flujo sanguíneo. Pero, ¿qué es lo que es un émbolo? Un émbolo, en cambio, es un pedacito de este mismo coágulo, ¿sí? De aquí se fragmenta un pedazo que migra por el torrente sanguíneo hasta llegar a un extremo más delgado, obstruyendo, ¿sí?, la porción más distal del vaso más delgado, es decir, una embolia. ¿Qué es lo que hay después de la trombosis y la embolia? Pues isquemia. Hay isquemia y eso produce las alteraciones comunes en la enfermedad. Entonces, tenemos trombo, que es formado en el sitio, en las paredes del vaso sanguíneo, y el émbolo es un fragmento que viaja hasta un extremo más distal. Esta trombosis ya es tan antigua como la historia de la humanidad. Miren, en el año de 1856, este autor, Rudolf Virchow, publicó su famosa triada, que bueno, en ese momento no se llamaba triada de Virchow, después le pusimos el nombre, ¿no? Pero pues se sigue usando hasta nuestros días. Seguimos todavía con ese artículo del 1856, seguimos usándolo. ¿Qué dijo Virchow? Dice, tiene que haber tres condiciones para que se forme un coágulo. Uno, lesión de la pared vascular, que en nuestro medio lo más frecuente es la aterosclerosis. Esa es la causa más frecuente de lesión vascular, pero como pueden ver, existen otras causas como traumatismo, punción venosa, irritación química, que significa quimioterapia, ¿no? ¿Ok? Sondas, por ejemplo, que estén utilizando los pacientes, lesión de la pared vascular. Un estado hipercoagulable, es decir, que el paciente tenga por alguna situación una condición que le predispone a formar trombos, como son los cánceres, ¿no? El tumor maligno, el embarazo, fíjense, es otro problema que produce un estado hipercoagulable. Los traumas, las cirugías, el síndrome nefrótico, la sepsis, son enfermedades que van a generar también este estado hipercoagulante, es decir, que la sangre esté predispuesta a formar coágulos. Y éstasis circulatoria, ¿qué es esto de éstasis circulatoria? Que la sangre esté retenida o esté enlentecida en su flujo normal. Y esto ocurre en la insuficiencia venosa, quizá es lo más frecuente, pero también la fibrilación auricular es otro factor que se ve con extremada frecuencia. ¿Qué es la fibrilación auricular? Es una arritmia en donde el corazón no late en forma eficiente, haciendo que la sangre quede encharcada en la aurícula y pues con el riesgo de que forme coágulos, ¿no es cierto? Entonces, generalmente para que se haga coágulos tiene que juntarse estos tres estados, estos tres, digamos, tiene que formarse esta triada para que se formen los coágulos.
Ahora, no es lo mismo un coágulo en una arteria, no es lo mismo un coágulo en una vena. Tienen diferencias, son cosas completamente diferentes. ¿Por qué? Vamos con la arteria. La arteria usualmente es un vaso de paredes gruesas que está formado por fibras elásticas, lo que hace que esté prácticamente siempre abierto. Nosotros manejamos una presión arterial media en los vasos arteriales mayor a 65 milímetros de mercurio. Eso quiere decir que es un sistema de alta presión. Por tanto, aquí el flujo sanguíneo suele ser alto, ¿sí? Hay un alto flujo sanguíneo. Entonces, digamos que aquí ocurre una lesión de la pared vascular, se forma un coágulo, pero aquí es lo siguiente, para que el coágulo pueda obstruir la luz, tiene que ir desde abajo hacia arriba, tiene que recorrer toda esta distancia. Y recuerden que tiene que vencer la presión de 65 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues no pasa eso. Lo que va a ocurrir es que existe un desplazamiento, el flujo sanguíneo logra desplazar a todos los factores de la coagulación, evitando que se forme el coágulo. De tal suerte que solamente se forma un coágulo, pero a raíz o digamos, a expensas de las plaquetas. Pues como son puras plaquetas agregadas, las que terminan formando este coágulo, ¿sí? Son puras plaquetas agregadas, ¿no? Sí, se llama a este trombo, se llama trombo blanco, porque es agregado de puras plaquetas. Este trombo blanco es propio de las arterias. ¿Qué pasa en las venas? Las venas es completamente diferente, porque las venas, en cambio, son vasos de colágeno. No tienen fibras elásticas, son muy delgados, como ustedes ven ahí, y pues obviamente manejan una presión arterial media bastante menor. La presión, ya no es presión arterial, sino presión venosa, que está alrededor de los 10 milímetros de mercurio. Es mucho más baja la presión en el sistema venoso y obviamente el flujo sanguíneo que se produce aquí, ¿sí? En estos vasos, es también más pequeño. No es tan grande como veíamos antes. De tal suerte que aquí, si es que se produce un coágulo, una lesión, digamos, la pared del vaso, pues obviamente se va a asentar toda la fibrina sin ningún problema. Y esto hace que se forme un coágulo rojo que atrapa glóbulos rojos. Tenemos un coágulo rojo propio de las venas que está formado por glóbulos rojos y por fibrina. Coágulo blanco solo en las arterias y que está formado por puras plaquetas. No sé si queda claro aquí estas dos. De arterias y venas. Sí, doctor. Ya. Ahora, ¿por qué los cardiólogos les encanta dar aspirina a los pacientes con infarto agudo de miocardio? ¿Cuál es la explicación para que el cardiólogo diga no hay que darle aspirina a los pacientes? Es esta. Los coágulos en las arterias son de plaquetas. No me sirve darle un anticoagulante porque la fibrina se va fugando. Entonces, posiblemente el anticoagulante no resulta eficaz. Resulta eficaz más bien darle un antiagregante plaquetario. En cambio, en las venas sí se forma un coágulo por fibrina. Es decir, sí actúan los factores de coagulación. Por tanto, aquí nos beneficiamos de usar anticoagulantes en estos casos. Muy bien. Sigamos más adelante. Entonces, la trombosis venosa o la enfermedad tromboembólica se caracteriza justo por esto, por la formación de trombos, usualmente en la circulación venosa, que puede ser tanto superficial y profunda. Más frecuente es que sea superficial y menos grave también que sea superficial. La trombosis de venas profundas es más grave y la mitad de los pacientes suelen presentar un síndrome post-trombótico. ¿Qué significa esto? Que quedan con dolor, con edema y úlceras en la zona de la lesión. Ya vimos esto, ¿no? Que es solamente en una extremidad que se presenta en el lugar donde se produce el trombo. Ahora, de la trombosis profunda, la mitad de los, más o menos una buena parte de los casos, entre 40 y 50% de la trombosis venosa profunda, migran hacia los pulmones, como estamos viendo acá, y se produce la tromboembolia pulmonar, que tiene una mortalidad aproximada del 10%. ¿Sí? Entonces son enfermedades relacionadas, trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar se pueden presentar juntas, ¿no?
Ahora, ¿qué tan frecuente es la trombosis? Miren, la trombosis es muy frecuente, 1 a 2 eventos por cada 1000 personas al año. Si pensamos en nuestra ciudad que tenemos 700.000 personas, estamos hablando que se van a producir como 140 eventos, sí, 140 eventos al año. Es bastantes pacientes que van a tener trombosis venosa en nuestro medio. Ahora, esto es más común en hombres. Sin embargo, esto depende de la edad, porque después de los 55 años la mujer entra en la menopausia y debido a esto ya se iguala al varón. Ya la epidemiología cambia y ahora la trombosis se presenta en un evento por cada 100 personas al año, fíjense, después de los 55 años. Se incrementa exponencialmente el riesgo que tiene la mujer de tener trombosis venosa. No sé si hay una pregunta hasta aquí. Ahora, ¿cómo funciona esto de la trombosis venosa? Aquí estamos viendo las venas de las piernas. Las venas de las piernas son este tipo de venas que tienen estas dilataciones en donde encontramos una válvula venosa. ¿Para qué sirve la válvula? Para mantener y asegurar el flujo sanguíneo. Miren, el flujo sanguíneo va hacia arriba, pero por gravedad se regresa. Y esta sangre que se regresa choca contra las paredes de la válvula y nuevamente se encursa hacia la dirección que está corriendo la sangre. Es decir, estas válvulas impiden que la sangre se regrese. Sin embargo, fíjense en esta zona donde está la válvula, se produce este saco donde existe en los vértices una menor cantidad de flujo sanguíneo. Es decir, aquí está la sangre más lenta. Por tanto, aquí hay menos oxígeno y al haber menos oxígeno puede haber lesión endotelial. Sin embargo, el endotelio está preparado para esto, para esta falta de oxígeno. Entonces tiene toda una superficie llena de factores anticoagulantes. Miren, está la heparina, el TPA, el óxido nítrico, la prostaciclina, anticoagulantes naturales como la proteína C, la proteína S, la antitromina, es decir, todo un medio listo para que no haya coágulo, factores anticoagulantes expresados sobre todo. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona, por ejemplo, está mucho tiempo de pie o tiene una, digamos, obesidad y tiene una masa abdominal importante que hace que la sangre pase difícilmente hacia arriba? El embarazo, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que se produce primero un estado de éxtasis. ¿Qué significa eso? Se acumula la sangre en la válvula. Esto hace que se dilate más las venas, lo que se llaman venas varices, y se abra la válvula permitiendo que regrese la sangre hacia abajo. Eso provoca más éxtasis. Al haber más éxtasis, hay mayor cantidad de hipoxia. ¿Sí? Al haber más hipoxia, el tejido endotelial que inicialmente tenía todos los factores anticoagulantes, ahora ya no. Ahora hay activación de leucocitos, ahora hay activación del factor tisular, hay activación de los neutrófilos y de las plaquetas y se produce entonces un estado hipercoagulable. Miren, triada de Virchow. Éstasis, lesión endotelial e hipercoagulabilidad. Se produce todo esto y luego de eso se produce la trombosis de todo el sistema. Si ven cómo se ve ahí ya los glóbulos rojos envueltos en la malla de fibrina, que es lo que está produciendo, formando el coágulo rojo en las venas. Muy bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que voy a tener yo producto de este trombo en las venas? Pues esto, ¿no? El edema, que es unilateral, con dolor, con la piel enrojecida y oscura, que también se va a mostrar con red venosa colateral. Es decir, las venas que están a los lados van a aumentar también, ¿no? Van a verse más fácilmente la circulación colateral debido justamente a la obstrucción de la vena principal. Entonces, si vemos aquí las dos imágenes, por ejemplo, en este lado, considerando que este lado derecho y este lado izquierdo, ¿cuál es la pierna afectada? ¿Pierna derecha o pierna izquierda? Izquierda. Izquierda es fácil, ¿no? Y en este caso, izquierda o derecha. Derecha. La derecha, ¿no? Fíjense, solo viendo, uno ya puede decir cuál pierna es la afectada, cuál es la que está provocando trombosis. Recuerden, es unilateral y con dolor, ¿no es cierto? 20% de casos es en las arterias proximales, en las venas proximales, perdón. Significa que el 80% restantes son en las popliteas o en las venas de las piernas comúnmente, ¿sí? Eso es bueno porque son las benignas, no dan tanto problema. En cambio, las venas proximales son las que suelen dar más émbolos. Estas que están a nivel de los muslos son las que pueden dar mayor émbolos hacia los pulmones.
Ahora, la tromboembolia pulmonar es una manifestación también de este problema. Se acompaña en el 40% de casos por signos de trombosis venosa profunda. Es decir, hay 60% de pacientes que no tienen signos de trombosis venosa. Sí, eso es importante considerar. Puede que no haya síntomas, como habíamos dicho antes. Ya los síntomas comunes de tromboembolia pulmonar son el dolor torácico, la disnea y la taquicardia. Entonces, volviendo un poquito al caso, para poder hacer el diagnóstico, nosotros tenemos que utilizar estas escalas de probabilidad clínica del modelo de Wells, que tenemos dos para la trombosis venosa y para la tromboembolia pulmonar. Fíjense que las variables se van sumando para sacar una probabilidad diagnóstica. Por ejemplo, cáncer reactivo suma un punto, parálisis o inmovilización un punto, encamamiento un punto, dolor en trayecto venoso un punto, tumefacción en la pierna extremidad inferior un punto, aumento más de 3 centímetros, un punto, edema con fobia un punto y presencia de circulación venosa colateral un punto. Y esta última es muy interesante esta pregunta. Dice, si es que existe un diagnóstico tan probable o incluso más que trombosis venosa profunda, le tengo que restar 2 puntos. Por ejemplo, se me ocurre un traumatismo, donde se inflama la pierna, ¿no es cierto? Y es más probable el traumatismo, entonces le quito 2 puntos a la escala. Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, nuestra paciente no tenía cáncer. Vamos viendo con la paciente nuestra no tenía cáncer. La paciente no tenía parálisis, no estaba encamada, pero sí tiene dolor en el trayecto venoso profundo, eso sí nos refería, eso sí tenía tumefacción de la extremidad inferior. Miren, aumento del 3 centímetros, de eso no se documentó. Entonces esto pondríamos como interrogante, no se documentó esto, sí. Dice edema con fobia, bueno, era edema sin fobia, pero sí era la extremidad sintomática, entonces podemos sumarle un punto aquí. Y finalmente, pues, no había presencia de colaterales, ni tampoco había un diagnóstico alternativo. Entonces, la paciente suma 3 puntos en esta escala. Si vamos a ver, dice de 3 o más puntos, la probabilidad es alta, 75% de posibilidades de que tenga una trombosis venosa profunda esta paciente. Miren, por modelo, solamente por el modelo de Wells, es una alta probabilidad de trombosis. Ahora, en cuanto a tromboembolia pulmonar, las variables son muy parecidas. Miren, signos de trombosis venosa profunda. Aquí la misma pregunta que hicimos antes. ¿Es menos probable un diagnóstico alternativo que la tromboembolia pulmonar? Es decir, que exista una justificación como insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Frecuencia cardíaca más de 100, inmovilización o intervención quirúrgica durante las últimas 4 semanas, trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar previas, hemoptisis o cáncer son las variables. Vamos a ver en nuestro caso, nuestra paciente, signos de trombosis venosa profunda, si tenía, es menos probable el diagnóstico de alternativo que la TEP, pues no, ¿no es cierto? La paciente, digamos, no tiene otro diagnóstico alternativo, lo más probable es que sea una TEP, entonces le ponemos aquí los 3 puntos. Frecuencia cardíaca más de 100, sí cumplía. Inmovilización o intervención quirúrgica reciente, ¿no es cierto? No tenía esta nuestra paciente. Previas, trombosis previas no tenía, hemoptisis no tenía y cáncer tampoco. Entonces, miren, la paciente tiene suma 3 más 3, 6 más 1, 7.5 puntos suma en total. ¿Qué nos dice la escala? Dice, menos de 2 puntos baja probabilidad, 2 a 6 puntos intermedia y más de 7 puntos alta, ¿no es cierto? En esta paciente teníamos 7.5 puntos, es decir, alta probabilidad de que la paciente tenga una tromboembolia pulmonar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? En estos casos, miren, vamos a ver este algoritmo. Si yo tengo un paciente con sospecha de trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar, recuerden, nuestra paciente tenía los dos, tenemos que hacer la valoración clínica de la escala de Wells. Si la probabilidad es baja, esto, ojo, en los pacientes cuya probabilidad es baja, tenemos que medir el dímero D. ¿Qué era el dímero D? ¿Se acuerdan? Esto ya habíamos visto en la clase, en las primeras clases. Era un marcador que nos ayudaba a ver la presencia Si había un coágulo, Exacto. sí, Tiene que haber habido un coágulo para que haya dímero D. Es la fibrinolisis lo que estamos midiendo. Entonces, necesariamente tiene que haberse formado un coágulo y el coágulo tiene que haberse roto para que haya dímero D. Entonces, este examen muestra la posibilidad de coágulo. Si el dímero D es normal, significa que no hubo coágulo.
Por tanto, descarta la trombosis. Tiene que estar elevado para que decir que hubo trombosis, ¿ok? Si es que es anormal, o sea, elevado, tenemos que hacer los exámenes pertinentes para buscar el trombo. En cambio, si la escala de valoración clínica es moderada o alta, en este caso nuestra paciente era alta para las dos escalas, tanto venosa profunda como tromboembolia pulmonar, ya no necesitamos hacer dímero D. Directamente le pedimos un ultrasonido Doppler para las venas de los miembros inferiores o una angiotomografía en el caso del tórax, ¿no? Para ver los vasos sanguíneos pulmonares. Si el examen es negativo, pues ya buscamos otro diagnóstico. Pero si es positivo, ya tenemos un diagnóstico de trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar. Muy bien, vamos a ver qué pasó con la paciente. No, la paciente le hicimos un dímero D, nos salió alto, 2200. Digo, vamos, era probabilidad alta, no era necesario hacer un dímero D, pero salió elevado. Y aquí tenemos un electrocardiograma para descartar un infarto agudo de miocardio. Ese fue el propósito, ¿no es cierto? Pero fíjense, si notan, y les llamo a ustedes la atención, fíjense, tiene ondas T negativas en B1, en B2, en B3, en B4, incluso hasta B5 tiene ondas T negativas. En B6 ya se normaliza. ¿Podrá ser esto infarto agudo de miocardio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice? ¿Puede catalogarse como infarto? ¿Pensar en síndrome coronario con eso? Sí, en Sí, de hecho, sí. insuficiencia cardíaca. Correcto, que sí, sí se puede pensar cuando hay ondas T negativas, pero vamos, no es lo único que tiene este electro. Hay que buscar este signo, S1, Q3, T3. ¿Qué significa S1, Q3, T3? Miren, Elevación del segmento ST. no. La presencia de ondas S en D1, que tenemos aquí ondas S, ¿no es cierto? Presencia de onda Q en D3, que tenemos onda Q en la derivación 3, D3, y presencia de T negativa en la misma derivación, en la derivación de D3, ¿no? Tenemos S1, Q3, T3. ¿Qué significa este patrón? S1, Q3, T3 significa sobrecarga del ventrículo derecho. Sobrecarga del ventrículo derecho. ¿Y en qué escenario se ve la sobrecarga del ventrículo derecho? En tromboembolia pulmonar. Miren, entonces, interesantemente, este tipo de patrón es frecuente verlo en los pacientes con tromboembolia pulmonar. No se ve en todos los casos, pero en muchos casos se alcanza a ver estos signos de sobrecarga. Eso explica por qué la paciente tiene ondas T negativas de B1 hasta B5. Seguramente hay un patrón de sobrecarga del ventrículo derecho por la tromboembolia pulmonar, sin signos de sobrecarga del ventrículo derecho. No sé si queda claro esto. S1, Q3, T3. ¿Sí? Sí está claro, ¿verdad? Sí, doctor. Entonces le hicimos un angiotomografía. El angiotomografía, como ustedes pueden ver, me muestra muy bien los vasos. Aquí estamos viendo la aorta ascendente, la aorta descendente y la arteria pulmonar con sus ramas, la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Primero que llama la atención, si lo pueden ver, es el diámetro de la arteria pulmonar, es muy grande. Si le comparamos con la aorta, definitivamente es más grande. Y dos, creo que todos están viendo el defecto de llenado que se puede ver en la arteria pulmonar del lado izquierdo, como también en la arteria pulmonar del lado derecho. Hay un trombo en silla de montar, fíjense, está pegado aquí en la bifurcación y abarca a las dos arterias pulmonares, tanto la derecha como la izquierda. El diagnóstico de la paciente es una tromboembolia pulmonar. Ok, ¿alguna pregunta de esto? Entonces, ¿qué es una trombofilia? ¿Por qué una paciente de tan joven, 35 años, hace trombosis venosa? ¿Por qué hace trombosis arterial? Trombosis venosa y trombosis arterial. La trombofilia es una posibilidad latente de formar trombos arteriales o venosos y existen varias causas por que una persona tenga una trombofilia. Pueden ser causas hereditarias, por ejemplo, alteraciones del factor 5, como es el factor 5 Leiden, la mutación de la protromina,
La mutación de la metiltetrahidrofolato reductasa más hiperhomocisteinemia son alteraciones hereditarias que le predisponen al individuo a formar coágulos. Pueden ser adquiridas, por ejemplo, en una cirugía, el embarazo o el uso de anticonceptivos orales. Vamos, nuestra paciente no tuvo ninguno de estos, ni cirugía, ni embarazo, ni anticonceptivos, y aún así formó trombos. Puede ser por alteración del sistema de coagulación, como es, por ejemplo, el incremento del factor 8 o la deficiencia de antitrombina, que también podría presentarse no solo congénito, sino adquirido. Es decir, esto lo ponemos separado por esta razón, porque también podría ser adquirido. Y bueno, trombofilias secundarias, como es, por ejemplo, el caso del síndrome antifosfolipídico, traumatismos, coagulación intravascular diseminada, la quimioterapia, el mismo cáncer y la aterosclerosis serían motivos por los cuales un individuo pueda formar coágulos. Entonces, a los 35 años, por ejemplo, aterosclerosis, no, se ha descartado en esta paciente, no tenía cáncer, no estaba en quimioterapia, no tenía coagulación intravascular diseminada, no sufrió traumatismos, la única posibilidad es que ella tenga un síndrome antifosfolipídico, ¿sí? Estamos viendo aquí, y fue eso el diagnóstico, ¿no? Ella resultó tener un SAF, un síndrome antifosfolipídico, son anticuerpos dirigidos contra los fosfolípidos, es decir, una enfermedad autoinmune que le da el riesgo de formar coágulos, y en este caso ya tuvo trombosis venosa profunda, más tromboembolia pulmonar. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento de estos problemas? ¿Con qué tratamos la trombosis? ¿Cómo se llaman los medicamentos? Anticoagulantes. Anticoagulantes. Entonces nosotros tenemos dos clases de anticoagulantes, anticoagulantes tradicionales y anticoagulantes nuevos. Los tradicionales o clásicos son, por ejemplo, la warfarina, que es un antagonista de la vitamina K, que actúa sobre el factor 9, factor 7, factor 10 y factor 2, como ustedes pueden ver en la imagen. Son viejos anticoagulantes. Desde el inicio de la medicina prácticamente, desde que empezamos a usar anticoagulantes, empezamos con warfarina. Heparina no fraccionada y heparina de bajo peso molecular también son anticoagulantes muy viejos, ¿sí? Que actúan básicamente sobre la trombina, que es el factor 2, y sobre el factor 10. La heparina no fraccionada también actúa sobre el factor 10. Son los anticoagulantes clásicos. Nuevos anticoagulantes, hablamos básicamente de inhibidores del factor 10A, como es el rivaroxaban y el apixaban, que son los más nuevos en el mercado, especialmente el apixaban. Creo que en nuestro país no tiene ni 2 años de que fue lanzado al mercado. ¿Sí? Y el dabigatran es otro medicamento que es inhibidor de la trombina, que es parte del grupo de los nuevos anticoagulantes. Entonces, ¿en qué se basa la tarea que tienen que hacer ustedes? Vamos, dosis, indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos de los anticoagulantes. Warfarina, heparina no fraccionada, varina de bajo peso molecular, dabigatran, rivaroxaban y apixaban. Listo, muchachos. Eso sería todo entonces en la clase de hoy. Doctor, disculpe, ¿podría subir esta clase hoy día, por favor? Ok, así lo haré. Gracias, Muy doctor. bien. Listo, muchachos, que estén bien. Hasta luego. Hasta mañana, doctor.